Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Primeramente me quiero disculpar con ustedes porque el miércoles pasado no pude entrar en la plataforma porque tenía problema de internet. Después terminó la luz y me fue imposible. Así que estaré realizando el video y enviando las tareas cuando tengan tiempo para que puedan ir completando, por favor. Y el día de hoy vamos a estar desarrollando la bolilla número 11. Vamos a estar hablando de la defensa de la posesión. Vamos a hablar primeramente de una breve introducción de qué se trata, ¿verdad? Dada la importancia que tiene la posesión, se haya expuesta a sufrir diversos menoscabos por actos perturbatorios de la relación o bien por actos que conducen a la privación del poder de hecho que corresponde al poseedor. Por lo tanto, el derecho no se ha preocupado de organizar medios de defensa eficaces que puedan ser judiciales y extrajudiciales. Por lo tanto, el derecho no se ha preocupado de organizar medios de defensa eficaces que pueden ser judiciales y extrajudiciales. Hay situaciones en las cuales la posesión es simplemente turbada por actos que denotan la intención del perturbador de desposeer al poseedor y de otras en las que se produce efectivamente la privación. Para las primeras, la ley autoriza al poseedor a apelar los medios procesales mediante las cuales logra retener la posesión, mientras que en las otras tienen acceso a la defensa privada de acuerdo a ciertos requisitos. Muy bien, entonces ahora vamos a estar hablando de las defensas eficaces que un poseedor puede plantear, ¿verdad? Que pueden ser judiciales y extrajudiciales, ¿verdad? Y dice que las extrajudiciales se trata acerca de aquellas defensas privadas que tienen que reunir ciertos requisitos para que la persona pueda plantear, ¿verdad? Y los judiciales son los medios procesales, ¿verdad? Que la ley establece para la defensa. Bueno, estaremos hablando entonces de las defensas extrajudiciales. El Código Civil establece el principio de la defensa personal, enmarcada como defensa extrajudicial del derecho del poseedor a defenderse en la posesión mediante el empleo de la fuerza inclusive. La posesión se da el derecho de protegerse en la posesión propia y repeler la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente en los casos en que los auxilios de la justicia llegaría demasiado tarde y el que fuese desposeída podrá recuperarla por sí mismos sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa. Ese derecho puede ser ejercido por el poseedor o en su nombre por los que tienen la cosa como subordinado de él o quienes ejerzan sobre la cosa una posesión derivada o inmediata. Bueno, entonces, em, por estas razones, la primera parte establece dos situaciones. La primera, que es la de protegerse en la posesión propia, que autoriza al turbado por vía del hecho de repeler la turbación en la medida impuesta por las circunstancias. La segunda, la autorización a recobrar las cosas poseídas sin intervalo de tiempo, con tal de que no exceda los límites de la propia defensa. Agregada además que trata de la defensa privada. Este derecho puede ser ejercido por el propio poseedor o en su nombre, por lo que tiene la cosa, por lo que tiene la cosa como subordinado de él o quienes ejerzan sobre la cosa una posesión derivada o mediata. Defensas por sus posesores. En perfecta consonancia con la teoría de la posesión en que se distingue la figura del mero detentador y la de los poseedores derivados o inmediatos. El artículo desarrolla el principio general de que nadie puede ser turbado, o sea, que turbar arbitrariamente la posesión de otro y los requisitos que el código exige para el ejercicio de la defensa privada de la posesión resultantes del texto legal son el menoscabo que sobre la posesión debe ser de tal naturaleza que solo puede hacerse frente al poseedor por medio de la violencia, la, la reacción del poseedor debe ser inmediata sin intervalo de tiempo, la imposición de la intervención eficaz de la autoridad, que el poseedor no incurra en excesos. También resulta del texto legal que existen dos posibilidades en la defensa del menoscabo de la posesión. La defensa opuesta por el poseedor alcanza su objetivo con el simple rechazo que sea preciso recuperar la posesión por haberse perdido. Esos son los requisitos para la defensa extrajudicial, ¿verdad? Que sí o sí
esa o sea, indefensión tiene que suceder en el acto, ¿verdad? Y pedir la fuerza pública si es posible, ¿verdad? Para la defensa de su derecho, ¿verdad? Condiciones para el ejercicio. La defensa privada de la posesión se ajusta a las siguientes condiciones. A, la primera condición establece que el artículo en examen es que la turbación de la posesión sea llevada a cabo en el empleo de la fuerza. El texto es claro en tal sentido. Repeler la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente. Este extremo solo puede darse en el caso de un ataque violento, porque de lo contrario no tendría justificación. Pero que le estaba explicando que para usar esa herramienta, ¿verdad? Extrajudicial, sí o sí, te tiene que dar la fuerza violenta, ¿verdad? Un ataque violento, ¿verdad? Para que se pueda usar por medio, o sea, para repeler por medio de la fuerza el menoscabo del derecho de la persona, ¿verdad? El B, es necesario que la intervención de la autoridad competente para hacer cesar la violencia ejercida contra el poseedor sea entorpecida de tal manera que su auxilio por lo tardío resultar ya ineficaz, ¿verdad? C. La reacción del poseedor turbado debe ser inmediata, debe haber unidad de tiempo entre la acción del perturbador y la reacción del poseedor. Si la acción produjera la exclusión del poseedor, que se debe proceder de modo a recobrar la posesión en forma inmediata, sin intervalo de tiempo, como dice la ley. B. La conducta del poseedor debe estar similarmente medida con la del perturbador a fin de no exceder de sus límites. En el sistema establecido en el Código Penal, para ejercer el derecho a la defensa se exige el requisito de la proporcionalidad de los medios empleados, y en ese sentido es la exigencia del Código Civil. Eso es, no se tiene que exceder los límites que posee el poseedor, ¿verdad? Uno no puede, por ejemplo, em, 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 diría yo, utilizar un arma o em, y que solamente haya entrado 2 metros y vayan a romper toda su casa, ¿verdad? Ya uno excede ya los límites, ¿verdad? Venir y exigir de verdad, y que si la otra persona te ofende o te maltrata, ¿verdad? Llamar a la policía y exigirle que ese es tu terreno y que vas a hacer la destrucción, ¿verdad? Del, del, de de la perturbación que la persona te está ocasionando, ¿verdad? Acciones posesorias. La que se encamina a proteger la posesión, tanto para obtener la restitución de lo que se ha perdido, cuanto para evitar que sea turbada la que se tiene. Nuestro Código Civil no enumera las acciones de que puede valerse el poseedor, ni aclara los efectos de ella que pueden producir. Establece que quien turbare la posesión de otro o lo privare de ella comete un acto ilícito, a menos que hubiese procedido autorizado por la ley. En 1944, cual se da la noción de que es la turbación de la posesión, surgiendo que ella se configuró como un acto ilícito civil, a excepción de los casos en que el que turba al poseedor procediera con autorización judicial. Las acciones posesorias previstas para el turbado surge de la segunda parte del artículo citado, en cuanto proviene que el turbado en su posesión podrá reclamar del actor y de los sucesores de éste, aunque fuesen de buena fe, la cesación de los hechos, y si temiese otros nuevos, podrá el poseedor pedir además que sean prohibidos en el fruto. La idea es clara. La turbación conlleva la idea de despojo. Estos actos otorgan al turbado la acción que tiende a hacerlo cesar, incluso a demandar que eventualmente no se realice. Y también puede plantearse contra los sucesores de los turbadores o usurpadores, sin importar que sean de buena fe, porque de ellos siempre suscite la acción real, ni no sino la personal de indemnización de daños. Concluye una redacción bastante confusa. El desposeído tendrá acción cuando el demandante adquirió la posesión del perturbador o sus autores dentro del año anterior inmediato que procede a la turbación. De Gasperi aclara en su anteproyecto que lo que se estatuye en dicho párrafo es que la acción no procede cuando el demandante ha adquirido la posesión del perturbador o sus autores dentro del año anterior inmediato que procede de la turbación. Con respecto a la acción de obra nueva, el texto dice que será juzgado como acción de despojo si se comenzara a hacer en inmueble del poseedor,
destrucción de las obras existentes. En cambio, si la posesión del poseedor sufriere menoscabo, se considera que hay turbación y procederá a la acción pertinente. Los efectos, según el mismo artículo, en ambos casos, la acción posesoria tendrá por objeto suspender la obra nueva durante el juicio y una vez terminada, destruir o reparar los hechos. Pero los efectos en general, en una forma evidentemente inconveniente, se regula el procedimiento que debe emplearse en el tratamiento de las acciones posesorias. Lo siguiente, las condiciones posesorias serán juzgadas en la forma prescrita por las leyes procesales cuando la sentencia hiciera lugar a ellas. Podrá disponerse en los casos que se restituya la cosa, el cese de la turbación y el establecimiento a costa del vencido del estado material existente en el momento del hecho que funda la demanda. Del texto resulta que las acciones posesorias incluidas por el Código Civil paraguayo son las destinadas a la restitución de la cosa. En el caso de la exclusión total del poseedor y la cesación de la turbación, en el caso de que el menoscabo consiste simplemente en la turbación de la posesión, la primera es de despojo y la segunda de manutención. Además, la ley autoriza al empleo de medios extrajudiciales cuando los actos realizados amenazan con ocasionar un peligro tan eminente que resulte ya imposible buscar y conseguir el auxilio de la justicia. Eso quiere decir que la protección de la posesión se halla organizada en la legislación moderna en base a medios judiciales y extrajudiciales, en las cuales tienen acceso el poseedor exclusivamente en su condición de tal. La protección de la posesión se da más o menos enérgica, según el cual sea la naturaleza del menoscabo. Muy bien, este caso, por ejemplo, ya nos explica ya de las acciones posesorias. Los procesos que una persona puede plantear en cuanto al juicio, ¿verdad? Que sería los interdictos, ¿verdad? Que antes de los un año uno tiene que plantear para poder detener la turbación, tanto de las obras nuevas o tanto para retener, ¿verdad? Para recobrar la posesión, ¿verdad? Son los tipos de interdictos que los abogados presentan en los juzgados para poder detener, pero tiene que ser antes de un año. ¿Quiénes corresponden? Las acciones corresponden a todo poseedor por el cual no le es permitido apoderarse del objeto cuando alguien se resiste a ello, debiendo acudir entonces a la justicia. Así lo dispone el Código Civil, un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa y no a la posesión misma. El que no tiene sino un derecho a la posesión no puede en caso de oposición tomar la posesión de la cosa. Debe demandarla por las vías legales. Nadie puede turbar arbitrariamente la posesión del otro. Esta regla general responde a quien tiene la cosa inmueble en su poder y ejerce sobre el poder inherente de dominio. Corresponde el ejercicio de las acciones posesorias a los poseedores. El código admite que dos o más personas posean en común una cosa. Si dos o más personas poseyeran en común una cosa indivisa, podrá cada uno ejercer sobre ella actos posesorios, con tal que no excluya los de los otros coposeedores y a estos otras acciones. Cualquiera de los coposeedores podrá ejercer las acciones posesorias contra terceros sin el concurso de los otros, y también contra estos, si lo excluyera o turbara en el ejercicio de la posesión común. Ellas no procederán si la controversia entre coposeedores solo versase sobre el mayor o menor participación de cada uno. También puede ejercerla como los poseedores inmediatos y los mediatos. Los poseedores inmediatos pueden ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor inmediato y pedir que éste sea reintegrado en su posesión. Y si no quiere recibir la cosa, quedarán facultados para tomarla directamente. El artículo 1950. Los poseedores inmediatos son los que conocen los derechos que constituyen el contenido del usufructo, la locación, el depósito, etc. En los casos de menoscabo de los derechos concedidos, las acciones posesorias corresponden a los cedentes, el usufructuario, el usuario y el titular del derecho de habilitación, el acreedor, etc. Porque existe entre ambas una conexión innegable. Las acciones posesorias se dan contra toda persona que turbe o despojare de su posición al accionante. Nuestro Código Civil admite la posibilidad de proteger la posesión de cosas muebles por medio de acciones posesorias, aunque la posibilidad se haya condicionada a lo expresado por él. Las acciones del artículo precedente
no procede contra los terceros poseedores de cosas muebles, sucesores particulares de buena fe, sino en el caso de que hubiese sido robadas o partidas. Condiciones requeridas para su ejercicio. El Código Civil previene que para la posesión de lugar a las acciones posesorias debe ser pública e inequívoca, por lo que se produce que no se exige la buena fe, aunque ello no justifique lo contrario. El concepto de lo público en doctrina se perfila mediante su contraposición a lo clandestino. Lo público es lo contrario a lo secreto, según Vélez. Exige que sea pública, no exige que sea conocida por el propietario, basta que haya podido conocerlo. La exigencia de que debe ser inequívoca se cumple cuando se exterioriza por medio de actos que revelan su existencia. Suficientemente caracterizó que la pretensión del poseedor de conducirse como dueño inequívoco implica tener la seguridad de que está poseyendo y no ocupando el inmueble con otro alcance. Servidumbre de nuestro Código Civil a que ejerce un poder físico sobre la cosa. Bueno, son las condiciones requeridas para que la posesión verdaderamente tenga la persona que está exigiendo las cosas o el bien, ¿verdad? Que sea público e inequívoco, ¿verdad? Los hechos que dan lugar a las acciones posesorias, casos de turbación y despojo de la posesión. Las acciones posesorias propiamente dichas que admiten el código son lo de la turbación y de despojo. Conclusión no fundada en una disposición expresa, sino en una interpretación lógica del conjunto de normas reguladoras de la defensa de la posesión. Ello es así porque si la turbación en la posesión consistiera en una obra nueva que se comenzara a hacer en inmueble del poseedor o en destrucción de las obras existentes, la acción posesoria será juzgada como acción de despojo. Si la nueva, si la nueva obra se comenzare a hacer en inmuebles que no es del poseedor, habrá turbación de la posesión, de donde se infiere que no existe una acción posesoria diferenciada y de categoría distinta de los dos indicados precedentemente. La acción de despojo procede en los casos en que se produce la exclusión total del poseedor actual, privación de la posesión. En ambos casos, la acción posesoria tendrá por objeto suspender la obra durante el juicio, una vez que termina este, destruir o reparar lo hecho. Podemos sintetizar diciendo, acción de despojo es aquella acordada para obtener la restitución de una cosa de lo cual hemos sido desposeídos por violencia. Se trata de una acción meramente policial y su fundamento es mantener el orden, im- impidiendo que nadie intente hacer justicia por sí mismo. Procede cuando la medida de la privación de la posesión, cualquiera sea el medio empleado para ello. Para las cosas de turbación de la posesión del código, guarda silencio sobre el nombre de la acción y tampoco aclara los hechos que deben ser calificados de turbación. Opinamos que debe ser ejercida cuando se produce la turbación con la intención del sujeto de privar al poseedor y cuando los actos que perturban verdaderamente la relación posesoria. Acción de obra nueva. Esa acción se da en nuestro propio inmueble o en inmuebles. Vecinos que se realicen obras o trabajos que no perjudican, es decir, que la acción de obra nueva se acuerda en el caso de que la turbación de la posesión se verifique por modo de una obra. Eso significa nomás el concepto de la acción de obra nueva, ¿verdad? Cuando en un inmueble se realiza una obra, ¿verdad? O sea que una persona es dueña de un inmueble y le alquila a otra persona, ¿verdad? Y la otra persona empieza a construir una casa, ¿verdad? Y una persona, o sea que eso no estaba en el acuerdo, ¿verdad? Entonces el poseedor que tiene el título del inmueble puede presentar una acción, un interdicto de obra nueva para que la persona que está poseyendo en ese momento, ¿verdad? Porque hicieron un contrato, ¿verdad? Detenga la obra o si no, que, que, que repare lo hecho, ¿verdad? Si es que por generalmente es reparar lo que haya hecho es muy difícil porque generalmente el juez siempre le da la razón al poseedor del inmueble porque existe un contrato de por medio. Interdicto, concepto y enumeración. Del latín interdictum, entredicho. El interdicto constituye un procedimiento en materia civil encaminado a obtener del juez una resolución rápida que se dicte sin perjuicio de mejor derecho a efecto de evitar un peligro o de reconocer un derecho posesorio.
Los interdictos más corrientes son el de adquirir, el de la obra nueva, como le había explicado, que tiene por objeto la suspensión de lo que ha sido iniciado y cuya continuación y ejecución puede lesionar otros derechos en la obra ruinosa. No admite en todas las legislaciones que sirve para que se decrete judicialmente la demolición o el apuntalamiento de la que por hallarse en malas condiciones de seguridad constituye un peligro para las personas o para las cosas. El de retener la posesión en contra de quien pretende despojar de ella al poseedor y de recuperar la posesión cuando el poseedor ha sido despojado de ella por un tercero. Dada la naturaleza de estas medidas, únicamente tienen vigencia en el momento en que se le da la sentencia firme en el juicio ordinario que puede poner la parte que se considera agraviada por resolución interdictal. ¿A qué se llama interdictos en el Código de Procedimientos? El Código Civil tiene reglamentos en las acciones posesorias dándoles el carácter de interdictos en el artículo 638 del Código Procesal Civil, específicamente que los interdictos son, solo puede intentarse para adquirir la posesión, para retenerla o recobrarla o para impedir una obra nueva, por lo que deduzco que son los mencionados adquirir, obtener, recobrar y de obra nueva. Esos son los interdictos que un abogado puede plantear en el momento de que una persona esté perturbada en su posesión, ¿verdad? Porque pueden plantear interdictos de adquirir, de retener, recobrar y de obra nueva. Y como le había explicado, ¿verdad? El de adquirir es que cuando una persona ya su muralla pasó ya en tu terreno, por ejemplo, en el terreno de una persona, ¿verdad? Entonces, presenta interdicto de adquirir en el caso de que eh, te das cuenta, ¿verdad? De que está invadiendo tu propiedad, ¿verdad? O retener, ¿verdad? Antes de que hagas tu muralla, vos presentar interdicto para que no construya esa muralla. Y recordar es que te devuelva, si es que ella construyó, que te devuelva lo que te hizo, ¿verdad? En este caso se destruye prácticamente lo que hizo, ¿verdad? Y de obra nueva. Y con esto terminamos la clase de hoy. Em, La materia de derecho civil es cuestión de leer para poder entender, así que les invito a que lean nuevamente el material para que puedan entender y poder realizar, y que para de esa forma poder realizar las tareas que les estaré mandando oportunamente. Muchísimas gracias por su atención.